Pues muy buenas noches para todos los que están aquí en casa y también en sus casas, bienvenidos. Estamos esta semana celebrando todos los acontecimientos que pasaron en esa que llamamos la Semana Santa, ¿verdad? Y una parte muy importante de esa semana fue cuando Jesús tomó la Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Y esa era una tradición que se venía haciendo por unos 2500 años, a lo mejor estaban haciendo. Ahora han pasado 2000 más. Entonces, los judíos están haciendo esta celebración por 3500 años más o menos. Y Jesús, como buen judío, llega el tiempo de la Pascua. Y en Mateo 26 se narra de cómo el primer día del Festival de los Panes sin Levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que pasemos la Pascua? ¿Dónde quieres que la preparemos? Y al entrar en la ciudad, Jesús les dijo: verán a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en la casa. Fíjense, como él estaba diciendo, mi tiempo ha llegado. Él está haciendo una conexión, y por eso comeremos la Pascua. Él estaba haciendo una conexión entre esa celebración judía de tanto tiempo con él mismo, con su propia vida. Y entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la Pascua allí. Y ¿qué es esto de la Pascua? ¿Qué es esta celebración que se venía haciendo por tantos siglos atrás por los judíos? Bueno, era una celebración que empezó en el Éxodo, cuando ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel había llegado primero como invitados a Egipto y después de un tiempo se convirtieron en esclavos. El Señor había prometido que los iba a liberar, y después de como unos 430 años Dios oyó el clamor de su pueblo y los rescató. Y mandó a Moisés para que hablara con el faraón no oyó. 9 plagas tuvieron que pasar tremendas, el faraón endureció su corazón y no los dejó ir, hasta que llegó el tiempo de la 10ª plaga. La muerte de los primogénitos. Y Dios les dijo, harán esto, y esta fue la primera Pascua que se celebró en la historia. Dios todo esto lo puedes encontrar en el libro de Éxodo en capítulo 12. Y Dios le dice a Moisés todo lo que tienen que hacer los judíos, que tienen que buscar un cordero sin mancha, sin defecto, sacrificarlo, poner en el dintel de las casas, en la puerta de las casas enfrente, la sangre del cordero como una señal para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara esas casas y no hubiera muertes de los primogénitos. Y así sucedió. Cada judío que hizo eso, y aún egipcios que creyeron e hicieron esa señal del cordero, pasó el ángel de la muerte por ahí y no les tocó, y a todos los demás sí tocó. Así que después de eso salieron con mano muy fuerte, ¿verdad? Los israelitas de Egipto, y fueron libres. Y entonces Dios les dijo, tú vas a instituir esta cena y la vas a hacer cada año. Y les dijo, este va a ser el primer mes, vamos a empezar el año con esta celebración. Y les dijo específicamente cómo debería de ser esta cena, y que deberían de tomar panes sin levadura, y que deberían de tomar hierbas amargas y un cordero y sal, y todo eso hicieron en esa cena cuando estaba Jesús con sus discípulos. ¿Sabes qué? Los discípulos, como eran judíos, no tuvieron problemas en entender cómo todo esto que venían haciendo por tantos años tenía un simbolismo profético que estaba apuntando hacia el Mesías, al Salvador, a Jesucristo. Para nosotros muchas de estas cosas se nos pierden porque por los años pues la mayoría de la gente, los creyentes en Cristo, somos no judíos, ¿verdad? Y muchas de esas tradiciones pues no las practicamos ni debemos, porque la ley no está sobre nosotros en ese aspecto. Pero entonces muchas de esas simbologías se nos pierde de lo que pasó en esa cena. Y así es que yo te quiero invitar hoy que nos transportemos a la época de Jesús y que recreemos un poco, o vayamos explicando cada uno de estos símbolos. ¿Estás conmigo? ¿Quieres venir? Bueno, vénganse. Aquí tenemos una mesa, parecido tal vez a lo que Jesús hizo. Claro que tal vez esa mesa era más bajita porque ellos se reclinaban, ponían unos cojines y se acostaban, como era una parte de la celebración también. Antes de nada, de que cuando empezaban a llegar a la cena,
se lavaban los pies. El siervo más humilde, el siervo del siervo, lavaba los pies a todos los invitados, porque ustedes saben que andaban con sandalitas y se ensuciaban, ¿verdad? Y Jesús demostró, lavando los pies a sus discípulos antes de comenzar esa cena, que Él había venido como un salvador, como un siervo. Perdón, me hace mucho ruido esto, ¿me lo cambio? ¿Está bien? Voy a tratar de, perdónenme, de mejorar esto. Ok. Así voy a tratar de no tocarlo. Entonces Jesús les demuestra a sus discípulos: yo vine a servir. Y esa es una de las partes con la que comienza la Pascua, ¿verdad? Diciendo: yo soy un servidor que viene, el Dios del universo viene a servirles a ustedes. Y después de eso, se sientan alrededor de la mesa, o sea, se recuestan y cantan unos cantos. ¿Y sabes qué cantan? Los mismos salmos que tenemos tú y yo en nuestra Biblia. Podemos decir que las mismas palabras que están ahí, Jesús las dijo, y a mí eso me emociona muchísimo. Desde el Salmo 113 al Salmo 118 son clásicos que se cantan en la cena pascual, ¿ok? Entonces, bueno, pues estaban ahí durante esta celebración y el Señor les empieza a decir cómo cada simbolismo tenía una representación profética que apuntaba hacia Él. Les había dicho que Dios les había dicho que tenían que tomar un cordero sin defecto. Toda esa semana Jesús fue medido, fue examinado por los escribas y los sacerdotes, y viendo cómo, o sea, ese símbolo es como Jesús es el Cordero sin defecto, ¿verdad? Isaías 53:7 nos dice, o sea, es un profeta que habló antes de que viniera Jesús y está diciendo lo que Jesús iba a hacer, quién era ese Mesías, y dice: fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como los corderos cuando van al matadero no hablan, no dicen, no hacen ruido, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Y está señalando Isaías cómo iba a venir ese cordero para morir por nosotros voluntariamente, sin quejarse, sin protestar. Pablo después en 1 Corintios 5 nos dice que hablando de la levadura, ¿verdad? Del pan, ahorita lo vamos a ver más claro, pero ese pan sin levadura también era una herramienta, una cosa clave del... Aquí tengo un pan ácimo, un pan sin levadura, muy típico como lo hacían ellos, y dice que nos deshagamos de la levadura vieja, quitando todo pecado, porque la levadura significaba, o era el símbolo de pecado, y dice: quite todo lo perverso entre ustedes, y entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. En el Nuevo Testamento está anunciando cómo ese Cordero al que se había hecho referencia en el Antiguo Testamento era Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ir explicando cómo era esta cena. Y fíjense que todo giraba alrededor de 4 copas, ¿ok? Y digamos que las 4 copas eran como que lo que iba diciendo o marcando el ritmo de la cena y lo que se iba haciendo, las costumbres de cada etapa, ¿verdad? Entonces, la primera copa no quiere decir que cada comensal tenía 4 copas. Tenían una copa, pero se vertía 4 veces de manera ritual. 4 veces tomaban de su vaso, de su copa. Probablemente eran de piedra, tal vez eran de barro, ¿verdad? Sencillos, no había cristal cortado como ahora, pero no era lo importante. Lo importante era que se vertía 4 veces, y 4 veces cada copa estaba representando una parte de una promesa que Dios había hecho a los israelitas y a nosotros. Y hoy vamos a ir desglosando cada promesa. Estas promesas están en Éxodo 6:6 y 6:7. Y la primera copa es la copa de la santificación. Significaba que los que tomaran esa copa, cuando el padre de familia era el que, digamos, presidía la reunión,
cuando él vertía, perdónenme, ya el pan ya es sin levadura, pero con jugo de la vid. Cada vez el padre de familia vertía sobre la copa de ellos, y la primera vez era la santificación, y se recitaban estos versículos de Éxodo 6:6, hasta la fecha se hace así, y decía: yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Durante esta copa, cuando las personas tomaban de ella, quiere decir que aceptaban esa promesa sobre sus vidas, que recibían esa promesa. Y esta promesa de santificación significa ser apartado, ser escogido y separado de los demás. Dice aquí: yo voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, yo los voy a tomar, los voy a santificar, dice en otra versión, ¿verdad? Y les iba a dar un nombre y les iba a dar un propósito. Les iba a dar el nombre de Israel y el pueblo escogido de Dios, y les iba a dar un gran propósito. Ellos debían ser, este pueblo debía ser luz a las naciones, y de su pueblo vendría el Mesías. Imagínense qué preciosísima propósito Dios le estaba dando. Cuando Jesús, 1500 años después, en esa noche de la Pascua, tomó la copa de la santificación, como era el ritual, y les dio a tomar, y ellos tomaron, estaban diciendo: Dios nos ha dado un nombre y un propósito. ¿Y verdad que a ti y a mí también Dios nos ha dado un nombre? Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos cristianos, nosotros somos creyentes, los que hemos tomado de esa copa. Si tú todavía dices: no sé si sí o si no, yo te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón, porque cuando lo aceptas, Él te da un nombre en la familia de Dios y te da un propósito. Y nuestro propósito es parecido al que tenían ellos también. También nosotros tenemos que mostrar a todo el mundo, a todas las naciones, que Él es la luz, ¿verdad? El Mesías ha venido y nosotros tenemos que compartir eso. Ok, entonces esta era la primera copa, santificación. Estábamos apartados y estamos apartados para Él. La segunda copa, bueno, después se cantaban un salmo, y después tomaban la copa de la liberación, que era representaba otra de las promesas de Éxodo 6. Después lo puedes leer con calma, lo vamos a leer después. Pero bueno, el Señor, el padre de familia, vertía la siguiente copa, o la siguiente vez, en la copa de cada quien. Yo para poder representarlo puse 4 copas, pero sí era una, y tomaban y otra vez. Ahora no se asusten, no es que tomaban muchísimo vino, porque el vino era muy revuelto con agua, ¿verdad? Era fruto de la vid, no se preocupen. Pero la segunda copa era el significado de la liberación, y representaba esta promesa en Éxodo 6:6, donde Dios les dijo: yo voy a librarlos de su esclavitud. Los judíos habían sido esclavos, te digo, 430 años cuando lograron salir, pero también habían sido esclavos no nada más de Egipto, pero de su propia naturaleza pecaminosa, igual que nosotros, ¿verdad? También nosotros, la humanidad completa, es esclava de su propia carnalidad, de su propia tendencia a hacer lo incorrecto, y Dios quiere librarnos de eso. Así como Dios con mano poderosa les libró, ¿verdad? También lo quiere hacer con nosotros. Y te voy a decir algo curioso. Los judíos que se salvaron aquella vez cuando fueron liberados de Egipto, no se salvaron porque eran judíos. Dios no dijo: los egipcios se mueren, los judíos tendrán vida y no habrá muerte de primogénitos. Se salvaron aquellos que tomaron esta promesa para sí mismos de liberación, los que hicieron el sacrificio del cordero, que les representaba a ellos con sus pecados, y pintaron de esa sangre las puertas. Y aquellos egipcios que creyeron también y lo hicieron, también tuvieron salvación. Eso hasta la fecha es así. Los judíos necesitan creer en su Mesías
para entonces poder ser libres de su pecado, igual que nosotros, ¿verdad? Cuando tomamos de esa copa simbólicamente, Jesucristo nos está liberando de nuestra propia tendencia a pecar, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Haga esta ceremonia, no la haga, pero mientras cree en su corazón que Jesucristo es el que los libera, puede llegar a ver al Padre, ¿verdad? Fíjate lo que dice este versículo en Romanos 1:16, creo que lo van a poner ahí en pantalla. Me pareció interesante ponerlo porque dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. A los judíos primeramente, porque llegó primeramente al pueblo judío, y también a los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Y no debemos avergonzarnos del evangelio, porque el pueblo judío como el pueblo no judío, o sea, el mundo entero necesitan escuchar que Jesucristo es el Salvador, que ha venido a rescatarnos, ¿verdad? Aquí en esta, digamos que después de la segunda copa, entonces se hacía la comida, la cena, se cenaba, se tenía, como les decía yo, el pan sin levadura, se tenía una porción del cordero, ¿verdad?, cocinado en hierbas amargas, se tenía hierbas amargas como estas, y un poco de sal también. Todas estas cosas los judíos las siguen practicando con algunos cambios, porque ustedes saben que fueron esparcidos por todo el mundo, hicieron algunas modificaciones, pero esto no ha cambiado. Y lo que recitan el padre de familia, los jóvenes hacen preguntas de dónde viene esta tradición, todo eso sigue en una casa judía hoy en día. Y en este tiempo, entonces, les digo, se comía el cordero, se comían las hierbas con sal, a veces con agua con sal lo vertían. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto?, decían los niños. El menor de la familia hacía estas preguntas: ¿por qué estamos comiendo hierbas amargas? Y entonces el padre explicaba, o explica todavía, y seguramente, bueno, Jesús lo hizo cuando estaba ahí, tal vez el más joven de sus discípulos fue el que hizo las preguntas, y Jesús contestaba: ¿por qué tomamos hierbas amargas? Las hierbas amargas representan que fueron liberados, ¿te acuerdas? Estamos en la copa de la liberación. Fueron liberados, representa que fueron esclavos, y la esclavitud es amarga, ¿verdad que sí? Es triste. La sal con agua, y la sal significaba la tristeza, no era dulce la esclavitud. Y fueron liberados con tristeza también, porque tuvieron que morir primogénitos. ¿Te imaginas qué tremendo? Y no fue algo dulce, no fue algo alegre, no fue algo hermoso. Por eso recuerdan con eso, con las hierbas y con la sal. Y sabes que nuestra liberación también fue amarga. Nuestra esclavitud, para empezar, es amarga, es horrible. Pero cuando estamos esclavos de nuestra propia naturaleza, de nuestro pecado, ¿verdad? Pero también fue amargo la manera en que fue hecha nuestra salvación, con la muerte del primogénito de primogénitos, con la muerte de Jesús, el Cordero sin mancha, que no había pecado, que Él no lo merecía. Cuando ellos tomaron eso, estaban entendiendo: Jesucristo va a morir por nosotros. Jesús les había dicho, ¿verdad?, que iba a morir, y estaban pensando seguramente: es amargo esto que va a suceder, ¿ok? La salvación no viene, la libertad de nuestras vidas no ha venido sin precio, sin un alto costo. Y bueno, en este tiempo era cuando el padre de familia tomaba el pan, y les decía yo que sin levadura, porque representaba la levadura el pecado. Representaba dos cosas: el pecado. La familia tenía que buscar que no hubiera nada de levadura en sus casas, que no hubiera nada de levadura en sus ropas. Y así nosotros también tenemos que buscar, si hemos sido liberados por Dios, si hemos sido apartados, santificados para Dios, tenemos que estar revisando continuamente que no haya pecado en nuestras vidas, en nuestras casas, que nada le deshonre, que tengamos una vida libre de pecado, ¿verdad? Y los judíos hacían ese pan también representando que habían tenido que salir con prisa
de Egipto, porque ya venía, tenían que salir rápido, ¿verdad? Y entonces no daba tiempo ni siquiera de que la levadura creciera. Tú sabes, cuando hacemos las conchitas y las delicioso pan, lo tenemos que dejar ahí con la levadura un rato y otra vez lo amasamos y otra vez, ¿verdad? Pero sabes que ellos habían salido con prisa y también representaba esa prisa. Y yo creo que hoy el mundo tiene prisa por ser salvado. La gente necesita a Cristo ya. Y nosotros los creyentes necesitamos vivir una vida sin pecado, que sea un testimonio, un ejemplo para todos los demás. Pero ya necesitamos compartir el evangelio y no dormirnos en nuestros laureles, ¿verdad? Necesitamos compartir. Pues bueno, en este tiempo era cuando el padre de familia partía el pan y lo daba a los demás. Y al ratito vamos a hacer esto aquí y espero que tú en casa. Y significaba cómo había tenido que ser partido el pan. Fue hermoso porque Jesucristo en esa última cena, en esa última Pascua que Jesucristo celebró, al romper el pan, Él explicó, primero dio gracias como era su costumbre y después partió el pan enseñándoles: así yo voy a ser partido por usted, por amor a ustedes, mi vida va a ser partida. Él fue separado de su Padre y de Espíritu Santo. Yo siempre pienso, lo más tremendo que Jesús pasó no fue en su cuerpo físico, aunque fue espantoso, ¿verdad? Fue horrible, porque además no lo merecía, pero esa muerte de cruz fue espantosa y la traición y demás. Pero lo más fuerte fue su separación del Padre, porque Él se hizo pecado. Él recibió el pecado de toda la humanidad y Dios no puede mirar el pecado. Y hubo una separación, 3 días y 3 noches. Pero después de eso sabemos la historia, ¿verdad? Resucitó, está vivo. Pero Jesús les estaba diciendo: así en un poquitos días voy a ser partido por ustedes y ustedes necesitan recibir eso en sus vidas para obtener libertad, santificación y redención. Entonces, después de que Jesús hizo eso, Jesús tomó la copa, y esta copa que tomó es la tercera copa, ¿ok? Después de la segunda copa se retiraba la comida de la mesa y venía la tercera copa. La tercera copa era la copa de la redención, y Éxodo 6:6, en la promesa a la que hace referencia, dice: yo te redimiré con brazo poderoso, con grandes actos de juicio. Y díganme si no, la cruz fue un acto poderoso, ¿verdad que sí? Y dice con mano poderosa, o sea, Él mismo con su propia mano iba a redimir, y sacó de la esclavitud al pueblo, pero redimiéndolos. Y redimirlo significa poner tu lugar por ellos, pagar el precio justo por alguien. Jesús vertió la tercera copa, y este momento, cuando Él alzó la copa y dijo: esta es mi sangre que va a ser derramada por ustedes, y anteriormente acababa de decir: este es mi cuerpo que va a ser quebrado por ustedes. En ese momento Él instituyó la cena que tú y yo hacemos hoy en día, los creyentes, por todo el mundo, que es la Santa Cena o la comunión, ¿verdad? Esto es lo que nosotros hacemos. Esa copa tomamos, la copa de la redención y el cuerpo de Jesús. Jesús no nos mandó como creyentes, como cristianos, que hiciéramos toda esta tradición. Era una tradición muy ligada a los judíos, porque ellos han sido usados como una sombra y figura de lo que iba a venir. Pero Jesús sí nos instituyó a nosotros esto, ¿verdad? El pan y el fruto de la vid. Jesús, dando las gracias a Dios, alzó la copa, bebió y bebieron los demás, aceptando ese sacrificio en sus vidas, que a pesar de que Él no lo merecía y nosotros teníamos que estar en su lugar, de todos modos lo aceptábamos, recibíamos ese regalo, ¿verdad? Y
después, te quiero leer aquí en Lucas 22 como dice Jesús, les dijo a sus discípulos: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Al principio, cuando dijo esos versículos, probablemente cuando he tenido muchas ganas de comer esta Pascua, a lo mejor ellos se alegraron. Ay, sí, qué padre, otra Pascua, como hay otra Navidad, ¿verdad? Con la familia. Pero después Jesús dijo: antes de que empiecen mis sufrimientos. ¿Cómo? Porque aquí, después de esta cena, empezó sus sufrimientos: la traición, la entrega y después la cruz, después la muerte. Y gracias a Dios la resurrección después. Pero fue a partir de este momento que el Señor está diciendo: empiezan mis sufrimientos por ustedes. Y en este momento de la tercera copa, hasta la fecha los judíos recitan el Salmo 118, 22, y dicen: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Te suenan esas palabras? Una semanita antes de este día que Jesús hizo la Santa Cena, Él dijo: yo soy la piedra angular. Yo soy esa piedra la piedra angular es una piedra que sostiene todo un fundamento, toda una construcción. Él está diciendo: yo soy esa piedra sobre la que todo está construido. Y hasta la fecha los judíos recitan este salmo, y muchas veces sin saber que es Jesucristo, ¿verdad? Están esperando su Mesías, pero no saben que es Jesús y que Él ya ha venido. Pero bueno, después de esta copa, la cuarta copa es la copa de gozo. Le llaman ellos la copa de alabanza o la copa de gozo. Los israelitas tomaban esta copa y cantaban los salmos, y hasta la fecha lo hacen, del 115 al 118. Yo sé que te vas a ir a tu casa y vas a querer cantar estos salmos, volverlos a ver. Y son unos salmos que hablan de alabanza y de agradecimiento, y de cómo fueron librados con mano poderosa y alaban a Dios. Y te imaginas a Jesús con sus discípulos cantándole a Dios y alabándole, como lo hemos hecho hoy antes de comenzar esta reunión. Pero fíjate que algo diferente pasó aquí. Normalmente en todas las Pascuas anteriores tomaban de las 4 copas, pero esta vez Jesús dijo unas palabras muy significativas. Él dijo: vamos a Mateo 26, si me lo quieres poner en pantalla, por favor. Mateo 26 dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos. Este es en la segunda copa. Y tómenlo y cómanlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino, la tercera copa, y dio gracias a Dios por ella, se las dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdón de los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo. Y después dijo: y no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. En esta cena tan peculiar, en esta vez, en este año, Jesús dijo: yo no voy a tomar de esta copa, de la copa de gozo, de la copa de alabanza. Dijo: hasta que lo tome nuevo con ustedes en el reino de los cielos. Y yo preguntaba al Señor: ¿por qué hiciste eso, Jesús? ¿Por qué decidiste no tomar esa copa? La primera cosa es que porque aún todavía no se había hecho la redención. Jesús todavía no había muerto y todavía no se había llevado a cabo esa redención hasta que Él muriera y resucitara. ¿Y sabes qué? La copa de gozo, de plenitud, de alabanza, es una copa que se nos está prometida a nosotros, porque Jesús dijo que Él va a regresar, va a venir nuevamente. Y en Éxodo, ¿me podés regresar la presentación? Ok. Dice el versículo de Éxodo 6:7, de las promesas, que cada una de estas copas representa una promesa. Dice: te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, que Dios nos va a tomar como pueblo suyo.
en el milenio, en el final. Esta copa es una copa escatológica, es una copa que todavía no se ha cumplido y que va a venir. Hemos pasado por aquí, por aquí, por aquí, los que hemos creído en Jesús, pero ¿sabes qué? Todavía se tiene que cumplir algún día. Él va a venir por los suyos y seremos su pueblo. Y Él será nuestro Dios por siempre. Qué increíble, ¿verdad? Y yo pienso, esta copa nos da ánimo, nos da consuelo y nos da esperanza. Pero también tenemos que movilizarnos para que seamos muchísimos, los más que se puedan, que digan: Señor, tú eres mi Dios, y Él diga: tú eres mi pueblo. Así es que esa noche Jesús no tomó de esta copa y dijo: hasta que la beba con ustedes nuevamente, en un mejor lugar, en un mejor tiempo. Y estamos esperando esa segunda venida, ¿verdad? Estamos esperando que Él regrese por nosotros. Mientras tanto, nos regresamos a la tercera copa y dijo Jesús: hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Entonces seguimos haciendo esta Santa Cena en representación, es un símbolo nada más, no hay nada especial en este pan lo preparé yo en la casa, y bueno, lo traté de hacer limpio, ¿verdad? Pero no es santo, no es sagrado, no está bendecido, no hay nada, es un pan que representa, es un símbolo nada más, pero que representa algo tremendo, una verdad absoluta. Hemos sido rescatados porque Él se ha quebrado por nosotros. Y hoy vamos a hacer esta cena y yo quiero invitar a nuestro padre de familia, a Alberto, nuestro pastor, que nos presida en esta cena y vamos a compartir, si tienes los elementos ahí en casa, y nosotros también aquí en la congregación lo vamos a hacer. Gracias, Caro. Ve preparando tus elementos. Ahí está. Gracias, Caro. Qué revelador, ¿verdad? Todo esto. Pero piensa en esto. Tú y yo hemos sido invitados a la mesa del Señor. O sea, esta mesa, con todo el simbolismo que tiene, con toda la representación de la santidad, la limpieza, la redención y el gozo, o sea, es la mesa del Señor, que Él ha preparado durante toda la existencia de la humanidad. Y el pueblo judío, antes de esa Semana Santa, veía proféticamente a ese día, a esa Pascua, a esa crucifixión. Y tú y yo volteamos hacia atrás, hacia esa Semana Santa, hacia ese día en donde Jesucristo cumplió lo que el Padre planeó. Él cumplió. Y tú y yo somos invitados a la mesa del Señor. Y esto es tan increíble porque o sea, no estás invitado a ver, estás invitado a participar. Y en un momento vamos a comer el pan y vamos a beber el vino o el fruto de la vid. Y o sea, no nomás estamos mirando qué bonita la liberación, la santificación, la redención y el gozo, sino que tú y yo somos invitados a participar. Qué increíble, ¿verdad? Qué gran Dios tenemos.